Sí, acá estamos. Hoy es miércoles 20 de septiembre 2017. Este es el quinto año que hacemos este gran ciclo que se llama Hablemos de Sorgo. Algo que prácticamente ha rebautizado el sorgo, porque uno va, empieza a charlar en reuniones o lo que sea, la gente por ahí te dice, ¿por qué no hablamos de sorgo? Hablemos de sorgo. Bueno, esto Hablemos de Sorgo, que hemos creado en los últimos 5 años en una serie de conferencias, justamente con todo el equipo de Advanta, nos junta para tratar de imaginar, de pensar, de ver nuevos caminos en este cultivo que en la realidad hoy ocupa cada vez más un lugar relevante en la Argentina, en la rotación, como esquema, como producto además con un montón y diversidad de valor y de cosas. Bueno, en este ciclo que tiene varias conferencias, lo más importante es que está vos del otro lado. Lo estás viendo desde Agrositio, lo estás viendo 320 personas que estaban conectadas exactamente hace 5 minutos cuando estábamos por empezar. Te cuento no solo de 14 provincias de la Argentina, sino de 8 países, así que desde acá quiero mandarles saludos especialmente a la gente de Venezuela, de México, de Uruguay, especialmente a la gente de México, Paraguay, Bolivia, Panamá, España. Bueno, todos estos países están viendo este fenómeno desde la Argentina, que es el sorgo. ¿Y cuál es el fenómeno? Bueno, esto, que tiene que ver con nuevas tecnologías para el control de gramíneas y malezas de hoja ancha en posemergencia, justamente en sorgo. ¿Y quiénes son los protagonistas? Señor director, le pido por favor, si pasamos la cámara, un gran amigo de la casa, compañero de ruta en todo lo que tiene que ver justamente con esto que es la tecnología a través de la semilla, el ingeniero Vicente Trujillo, director global de investigación de sorgo de la firma Advanta, un especialista en el tema. Santiago Barberis, también gran amigo de la casa, ingeniero agrónomo, responsable de desarrollo de UPL y además, para quienes lo conocimos, hijo de un gran investigador en sorgo, con el cual tuve la oportunidad yo de aprender con él cuando recién arrancaba en todo este gran negocio que es sorgo, así que un orgullo que estén acá, un orgullo también tenerlos enfrente. Ambos dos van a hacer una charla, diría yo, una onda TEDx. Vamos a hacer 20 minutos cada uno. Vicente va a arrancar justamente con esto que tiene que ver con el diagnóstico, las acciones, los resultados, hacia dónde avanzamos. Después viene Santiago, que va a contar justamente la evaluación tecnológica de todo lo que es sorgos con resistencia a imidazolinona para tratar de sacar un montón de conclusiones y que a vos te sirva como herramienta. ¿Está? Te comento que además podés hacernos llegar preguntas. Acá ya tenemos más o menos 10 preguntas para hacer y que todo va a quedar grabado para que lo viralices. ¿Listo? Arrancamos. Vicent, mi querido amigo, un placer escucharte acá y en vivo y en directo. Bueno, por supuesto, un placer también compartir con vos, Ricardo, y con Santiago. También con tu papá ¿sí? Nos hemos conocido y realmente hemos disfrutado de la compañía mutua. Realmente una relación que viene de muchos años atrás. Pero acá venimos con una noticia, con una muy buena noticia, que es el descubrimiento, el puesto, el poner a disposición de los productores, de todos los productores, la nueva tecnología en control de malezas que tenemos como una gran noticia para este Sorgo 2017, para esta charla Hablemos de Sorgo de Agrositio. Y en primer lugar, para tener un poco de contexto y para ver un poco de qué vamos a hablar, haciendo un raconto de lo que son los factores de manejo en el cultivo de sorgo, que son los elementos sobre los cuales como ingenieros agrónomos y como técnicos y como agricultores podemos influenciar, podemos elegir la época de siembra, podemos elegir el híbrido, el diseño del cultivo, digamos la distancia entre hileras, la densidad de siembra, la fertilización, el control de plagas y enfermedades. Y como último punto, pero no por ser el último, el menos importante, el control de malezas. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos en control de malezas. Vemos cuáles son las estrategias actuales que tenemos para controlar malezas en sorgo. Y podemos dividir en la preemergencia o en la presiembra el uso de barbechos químicos, el uso de safeners, son productos químicos en los cuales se protege a la semilla para poder usar herbicidas de tipo graminicidas, y el uso de herbicidas residuales. Esto tiene unos bemoles importantes con la dependencia del clima, de que las lluvias o el agua incorporen estos herbicidas en el suelo para que estos herbicidas puedan efectuar un buen control de malezas y tener un cultivo limpio y poder expresarle el potencial que tanto nos preocupamos en los otros factores de manejo, como elegir la fecha de siembra, el híbrido, etcétera, etcétera. Si vamos en la posemergencia, ya con el cultivo implantado,
tenemos un control parcial de malezas de hoja ancha y tenemos, y acá está subrayado, la inexistencia de graminicidas. O sea, como diagnóstico de la situación para el control de malezas en sorgo, tenemos una casi total indefensión. O sea, el agricultor, yo siempre pongo el ejemplo que no bien implantó el cultivo, lo implantó bien, se logró la población que necesitaba, etcétera, etcétera. Cuando le aparecen malezas en la posemergencia, tiene muy pocas herramientas o casi ninguna herramienta para luchar contra este problema. Digo yo, o quema el cultivo y siembra otra cosa, o se sienta y se pone a llorar y espera. Y espera, digamos, cosas como esta foto que estamos mostrando, que no es raro ver en los cultivos de sorgo un control de malezas realmente deficiente. Obviamente, pensemos que si tenemos un cultivo bien instalado y con alto potencial de rendimiento, pensemos en todos los nutrientes que nos consumen estas malezas. Acá vimos malezas de hoja ancha y gramíneas, todos los que nos consumen y el detrimento en rendimiento y, por supuesto, el impacto en el resultado económico. Acá vemos otra parcela, otro campo con un control de malezas realmente deficiente, que no es raro ver en todos los cultivos de sorgo. Acá vemos un gran problema, por ejemplo, con la rama negra, la Solanum, una maleza que escapa a la estrategia de cultivos resistentes al glifosato. Y lo que nosotros realmente pudimos apreciar, yo en mi rol de investigador global de Advanta en todas las geografías, es que todos los agricultores en todas las zonas donde se siembra sorgo, digamos, Australia, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, para toda Latinoamérica, bueno, en todo lugar donde se siembra sorgo existe este inconveniente. O sea que estamos muy indefensos, el productor de sorgo está muy indefenso, no tiene herramientas para luchar, o no tenía hasta ahora, para lograr solucionar este problema. En el 2007, cuando entramos en Advanta, tuvimos la oportunidad de tener una reunión, disculpas que el título está en inglés, de la diapositiva, pero simplemente como recordatorio, en Tailandia en el año 2007, como integrante del equipo de sorgo de R&D, de investigación de Argentina, tuvimos una presentación en la cual expusimos bastante, ambicioso fue el título, nuevas tecnologías para un cultivo de sorgo nuevo. Y que pusimos como una prioridad top el desarrollo de resistencia a herbicidas no transgénicas, especialmente graminicidas en posemergencia. Este fue el punto de partida en el cual nosotros decidimos iniciar este camino que hoy estamos presentando. Un poco la historia. Si hacemos una breve historia de la nueva tecnología ahí en este nuevo slide, podemos ver, bueno, en el campo cómo estuvimos trabajando acá podemos ver claramente, había materiales que eran susceptibles o materiales convencionales que no toleraban al herbicida en cuestión, a la familia de las imidazolinonas. Y viendo a través del tiempo, podemos establecer que en el año 2007 comenzamos el programa de mutagénesis en líneas elite del programa de sorgo. Hicimos las primeras selecciones y las primeras intervenciones en el año 2009. Probamos ingredientes activos, dosis y caracterizamos la resistencia en el año 2010. Se hizo la secuenciación genética y se aplicó para la patente en el año 2011. Y ya empezamos a hacer ensayos de yield drag, que vendría a ser qué costo tenía esta tecnología para el metabolismo del cultivo de sorgo. Así que esto es un poco la historia. Ustedes pueden ver que en esos años pudimos desarrollar híbridos y materiales realmente con una tolerancia. Ustedes pueden ver las parcelas totalmente quemadas con híbridos convencionales o materiales convencionales, mientras lo rodean en el mismo ensayo materiales genéticos con una resistencia muy alta a los herbicidas. Acá otra toma de los mismos ensayos. Acá vemos el mismo híbrido, tenía 4 surcos. Y esta es una más en detalle. El segundo punto que atacamos es, bueno, ¿cuánto nos cuesta esta tecnología? No en un costo económico,
pero finalmente se traduce en un costo económico. Y, digamos, enfocándolo por el lado del costo metabólico que tiene el cultivo para aceptar estos herbicidas, controlar las malezas y a su vez cuánto estamos sacrificando de rendimiento. Entonces, hicimos una serie de ensayos en los cuales definimos un ILDRAC 1, que vendría a ser un penalty 1, que sería cuál es el rinde en grano y en biomasa de isohíbridos, o sea, híbridos con el gen mutado y sin el gen mutado, sin la aplicación del herbicida en cuestión, obviamente, y nos dimos cuenta que no estábamos sacrificando absolutamente nada de rendimiento. Aquí ustedes ven 3 híbridos, el híbrido R1, R2 y R3, que fueron los primeros híbridos que tuvimos con el que está en la barra colorada, en el cual, fíjense que rendía cerca de 14 toneladas, los otros híbridos rindieron entre 13 y 14 toneladas. Las 2 líneas punteadas indican un desvío estándar de los rendimientos, o sea que dentro de esas 2 líneas punteadas podemos pensar en forma estadísticamente válida que ahí están los rendimientos, o sea que no tenemos diferencias de rendimiento entre híbridos con la mutación y sin la mutación, sin la aplicación del herbicida. Así que en el caso, por ejemplo, de que en la posemergencia tengamos la suerte de que no tengamos incidencia de malezas en posemergencia y decidamos ahorrarnos la aplicación y no apliquemos el herbicida, no vamos a tener ningún tipo de penalidad por el uso de esta mutación. También definimos el penalty de rendimiento número 2, que es obviamente con distintos herbicidas y rinde de grano de isohíbridos comparado con y sin la aplicación del herbicida. Y aquí vemos también, volvimos a corroborar, que en cuanto a rendimiento de grano se refiere, al híbrido resistente o al híbrido que tolera a las imidazolinonas, le apliquemos o no le apliquemos el herbicida en las dosis recomendadas, no tiene ningún tipo de costo metabólico, el rinde es exactamente el mismo en todos los casos. Acá probamos varios híbridos, varias moléculas y varias dosis, comparado con el susceptible o con el convencional, obviamente el convencional sin la aplicación del herbicida, no tenemos ninguna diferencia, cosa que nos dejó muy tranquilos. Y en realidad esto fue consecuencia de que se hizo digamos hablando en forma legal, con premeditación y alevosía. O sea, esta mutagénesis la aplicamos sobre materiales elite del programa, con los cuales lo que buscamos fue solamente recuperar el germoplasma, o sea, todo el resto del genoma de la línea elite, con sus beneficios y sus bondades de rendimiento de grano sobre todo, y de biomasa, y no tener ningún tipo de penalidad por acarrear genes indeseables o de bajo rendimiento. Si vamos al caso de otra penalidad que podríamos llegar a tener, que es el rendimiento en materia seca o biomasa de los isohíbridos, vemos que estamos en el mismo panorama. O sea, tanto en rendimiento de grano como en rendimiento de biomasa, no tenemos ningún tipo de inconveniente en el uso o no uso de estos herbicidas en este tipo de híbridos. Obviamente el cultivo expresa todo su potencial si le sacamos el problema de las malezas de encima, que es el problema principal, repito, en todas las áreas de sorgo que hemos recorrido, en todas las áreas comerciales de sorgo de todo el mundo. Yendo ya a características, ¿qué es lo que podemos resaltar de esta resistencia a las imidazolinonas? Es que es una mutación, o sea que no es transgénico. No es transgénico, no es un gen sacado de otra especie y colocado en sorgo. La mutagénesis es un proceso normal que ocurre en todo el reino, en todos los seres vivos, animales y vegetales.
Lo único que se hace con los procesos de mutagénesis o con la tecnología de mutagénesis es acelerar ese proceso y lograr algunos cambios en algunos genes que nos reporten algún beneficio. O sea que no es una característica transgénica. Como segundo punto a resaltar, y extremadamente importante, la mutación es muy específica. La mutación es en un gen que también se observan resistencias a otros herbicidas como las sulfonilureas. Bueno, no es este caso. Desde el punto de vista personal les voy a contar que mi primera reacción cuando detectamos que era controlado por sulfonilureas, sufrimos una gran decepción en su primer momento, porque pensábamos que iba a ser resistente a sulfonilureas así como lo era con imidazolinonas. Bueno, creemos que es una fortaleza porque esta mutación y las posibles escapes que pudiesen ocurrir se pueden controlar con sulfonilureas. Es un carácter recesivo, o sea que la planta necesita tener en homocigosis este carácter, o sea, el híbrido de la semilla híbrida que se vaya a poner en el mercado necesita que los dos padres, la línea hembra y la línea macho, contengan el gen para que este gen se exprese en el híbrido. De vuelta, si tenemos un escape o de polen o lo que fuese hacia a un sorgo normal, la planta resultante va a ser heterocigota y va a poderse controlar, inclusive hasta con imidazolinonas. O sea que son tres fortalezas muy, muy grandes y muy fuertes que tiene esta mutación. Como cuarto punto, y digamos, reforzando lo que vimos en las gráficas de los ensayos que tuvimos anteriormente, las slides anteriores, esta mutación no tiene impacto en rendimiento, ni de grano ni de materia seca, con o sin la aplicación del herbicida. Esto es muy importante. O sea que, como vimos en los resultados que nos demostraban los ensayos específicos, sembrados y planeados para detectar cualquier tipo de impacto en el rendimiento, no hay ningún tipo de impacto. Creemos que es una alternativa de presiembra y uso en rotaciones, por ejemplo, siguiendo a cultivos que son tolerantes a imidazolinonas, que hoy por hoy el sorgo ya se sentía excluido de ese paquete de alternativas. Como punto también muy importante, la alternativa de posemergencia es la única alternativa en posemergencia para controlar gramíneas. Y es una tecnología segura y conocida por el productor. El productor conoce este tipo de herbicidas desde hace bastante tiempo, es segura y no corre ningún riesgo. Y como postre, digamos que fue desarrollado en Argentina, con impacto de uso y solución para todas las geografías donde se siembre sorgo en todas sus formas. Esta tecnología va a estar disponible para todos los sorgos de todas las formas que puedan ser utilizadas. Muchísimas gracias por mi parte. Vicente, impecable, muchísimas gracias. Esta parte de lo que nos permite ver un poco el origen de todo, ¿no? Justamente los fitomejoradores, este trabajo, entender, la realidad a mí me encantó entender un poco cómo juega todo esto de la mutagénesis, ¿no? Porque siempre mucha gente en todo esto ve la mano de la biotecnología o algún tipo de cosa que pueda generar alguna distorsión y la realidad que no, para nada.